presidenta de la Asociación de Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia, Carmen Martínez, Junta Directiva de ALUEX, Graciano Armero, nuestro conferenciante de hoy, también les saludamos, y a todos ustedes, como siempre, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a la 21ª edición de las conferencias organizadas por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias Atrévete a sentir. Bueno, hoy celebramos uno de los días más bonitos del año, ¿verdad? El Día del Libro, un día en el que celebramos la literatura, en el que conmemoramos la palabra, el arte de narrar o el de juntar palabras. En definitiva, conmemoramos, celebramos la cultura en mayúsculas. Un día en el que los libros salen a la calle y los festejamos. En ALUEX, como no podía ser de otro modo, también celebramos este día como se merece y como sabemos y como saben hacerlo, con cultura y con literatura. En esta ocasión lo vamos a hacer de la mano del doctor en filosofía, Graciano Armero, quien además hoy nos hablará sobre uno de los grandes, del que además celebramos su muerte, Miguel de Cervantes. Pero no será una conferencia sobre Cervantes al uso, ¿verdad, Graciano?, sino una conferencia sobre los personajes que Cervantes creó en libertad y que fueron creados libremente. En este sentido, quiero destacar una de las frases que Graciano dice en su resumen. No nos extrañe, por lo tanto, que aún sin saberlo, seamos de alguna manera criaturas suyas. Bonita, ¿verdad? Bien, yo creo que resume bastante bien lo que va a ser la conferencia de hoy. Les voy a presentar ya a nuestro conferenciante. Graciano es doctor en filosofía y desde siempre ha compaginado su labor como profesor en enseñanza media con su pasión por la escritura. Ha escrito varios libros, entre ellos No somos náufragos, Vivir los tiempos del Quijote, Quebrar albores, El segundo Quijote 4 centurias después, Juicio a Cervantes y La mujer, causa final, un poemario en elogio de la mujer. También ha publicado ensayos en revistas de creación literaria como Barcarola, ensayos como Celestina o La Revolución, con motivo del 5º centenario de la publicación del libro de Fernando de Rojas, también Sin nostalgia, con motivo del 30 aniversario del Mayo francés, otro ejemplo, Fuego cruzado en el Quijote, Vigencia o caducidad de una axiología, por la conmemoración de la publicación del primer Quijote, Camus, contrapunto de Sartre, en el dossier por el centenario del nacimiento del primero, o El Quijote o la dimensión interminable por el 4º centenario del segundo Quijote. Sus ensayos han llegado a revistas de investigación como Papeles de la FIM, en la que ha colaborado con el trabajo. Y a todo esto, ¿qué ha sido del marxismo? Ha publicado más de 1 millar de artículos sobre fondo filosófico, político y literario como colaborador en prensa. Graciano asegura que si tuviera que elegir a 3 creadores en literatura, estos serían el propio Miguel de Cervantes, Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Así que antes de dejarles, les voy a dejar ya con Graciano Armero. Tan solo les recuerdo que la próxima conferencia, el próximo 30 de abril, conferencia sobre historia o con el título Historia del África perdida, a cargo del periodista y escritor Luis Reyes Blanca. Y ahora ya sí, les dejo con nuestro conferenciante. Que disfruten y muchas gracias. Es para mí un honor estar en este día tan hermoso con vosotros. Os digo vosotros, no ustedes, porque así he tratado siempre a mis alumnos y ellos a mí. Doy las gracias a Carmen y a todo su equipo, que a iniciativa de Vicente Carrión, pues que me introdujo él en esta colaboración y acepté. Y bueno, cuando me dijo que el lunes día 23 había conferencia, pues me alegré, puesto que el Quijote, Cervantes y sus obras, pues es a lo que yo prácticamente dedico mucho tiempo. Me pregunto yo, ¿cuál es el eje centro o clave de la literatura cervantina? Yo he pensado muchas veces, como tantas vueltas le he dado a la obra de Cervantes, no al Quijote solo, a toda la obra, que podría ser el irresistible poder del amor. Podría ser la defensa a ultranza de la mujer. Antes hemos estado con la directora y otros miembros de la directiva comentando este tema de la mujer.
Podría ser la confusión o equivalencia entre ficción y realidad. Podría ser ese centro clave de esta literatura, la rebelión contra lo establecido. También podría ser la vida como poliedro. O tal vez una autobiografía encubierta en sus obras. Yo me he quedado, pues, con otros dos centros o ejes que os digo ahora. Nuestra condición de contingentes, es decir, las cosas han sido así, pero podrían haber sido de otra manera. Son así, pero podrían ser de otra manera. Eso es nuestra condición de contingentes. Y eso lleva aparejado el concepto de libertad. Y eso es lo que yo quiero demostrar aquí esta tarde, haciendo un repaso a la obra cervantina. Para eso he empleado dos libros. Este es el último que publiqué en el año 16, cuya portada la veis ahí, sobre Cervantes. Se llama Asamblea Plenaria Juicio a Cervantes porque todos los personajes del autor, los que creó, lo juzgan de alguna manera. Ahí tenéis al fondo abajo, se ven cabezas, sombreros, son todos los personajes de Cervantes que una buena noche se reúnen precisamente el día 22 de abril de 2016 para juzgar a Cervantes durante las 24 horas del día. Tenéis a Sancho de pie y al autor del Quijote, según nos cuenta Cervantes en el capítulo 9 de la primera parte, Cide Hamete Benengeli. Sancho preside la asamblea, Cide Hamete Benengeli va tomando nota de lo que los personajes van diciendo durante esa asamblea. Yo estuve presente en esa asamblea y disfruté un montón. Fui anotando lo que ellos iban diciendo. Entonces yo dividí el día en horas canónicas. Maitines, laudes, primas, tercias, sexta, etcétera, ¿no? Y durante cada hora pues aparecen un grupo de personajes, uno por cada libro de Cervantes. Por supuesto que Sancho y Cide Hamete Benengeli representan al Quijote, pero todos los libros están representados en este libro, en esta asamblea. Y después, uso dos libros, este que publiqué en el año 16 y por supuesto el Quijote. Entonces yo me las he valido como he podido para juntar una serie de diapositivas con el fin de que vosotros no os aburráis de lo que yo os digo, ¿eh? Comenzamos por el libro. A la hora de Maitines, ahí tenemos cuatro personajes simpaticísimos. Tenemos al perro Berganza, del Coloquio de los Perros. Tenemos a Cristina, a Mariana, perdón, del Juez de los Divorcios. Tenemos a Francisco de Humillos, por la elección de los alcaldes de Daganzo. Y tenemos a Preciosa, la gitanilla. Y aquí, en este cuadro, yo me he fijado en un personaje. Me voy a fijar, en cada ilustración me fijo en un solo porque si no sería muy largo. La gitanilla, que se rebela un poco contra su autor, contra Cervantes, y dice lo que veis ahí. Pregunto, ¿por qué razón tuve que dejar de ser gitana? Ya sabéis que no era gitana. La gitanilla no era gitana, ¿eh? La gitanilla fue una chica que fue robada por su supuesta abuela de una familia principal y después se enamoró de ella Andrés, otro de una familia principal que se hizo gitano. Y bueno, y ella dice eso. ¿Por qué tuve que dejar de ser gitana? ¿Por qué él, se refiere a Andrés, no pudo continuar siendo gitano? ¿Por qué hubimos de ser al final de familias principales? ¿Por qué se plegó Cervantes al sistema? ¿Por qué Don Quijote sí quiso romper con el sistema? Ya sé, hubo de valerse del mejor escudo protector para cualquier humano, la locura. Pero que todos lo sepan, vivo avergonzada como toda mi estirpe. Protestona, protestona la gitanilla. Pasamos al segundo, a la hora de laudes. A la hora de laudes. Más o menos, a la hora de Maitines suele ser a medianoche, a la hora de laudes, pues hacia las 3 de la mañana. Ahí tenemos a Rinconete, el primero,
de izquierda a derecha, Rinconete por Rinconete y Cortadillo, Galatea por la Galatea, Cristina del viejo celoso. Y ese personaje que lleva la flor en la boca es Chanfalla, el de El retablo de las maravillas. Si habéis leído, ya sabéis de qué trata esto, ¿no? Yo me fijo en el personaje del sombrero, en la Galatea. ¿Por qué Galatea, digamos que presenta sus reticencias ante el público? Mi ánimo cae por los suelos al saber que debo mi existencia a los deseos de Cervantes de ganarse los favores del poder. Y es que resulta que los profesores que hay aquí lo saben, que Cervantes dedicó un poema a Mateo Vázquez de Leca. Mateo Vázquez de Leca era el secretario regio de Felipe II, amante de las novelas pastoriles. Y entonces parece ser que Cervantes, para ganarse el favor del poder, pues construyó la Galatea. La Galatea que se vendía ya en el año 1585. Fue su primera novela. Entonces, Galatea dice, ¿cómo es posible que yo deba la existencia? Sí, soy eterna como todos nosotros. Pero fue por los deseos que tenía él de congraciarse con el poder. Y entonces, claro, Cide Hamete Benengeli se lo explica. Es que Cervantes no tuvo más remedio en aquella época que hacerlo así. Y ella dice, me deja algo más tranquila. Cide Hamete, aunque quiero que sepa vuesa merced y esta asamblea sepa que si me hice pastora fue persiguiendo mi libertad, sin que nadie ni nada me condicionara. Por eso me duele que mi mismo creador se viera y se sintiera condicionado por el poder. Ahí tenemos 5 personajes simpaticísimos. Tenemos, en primer lugar, a Leonora del celoso extremeño, a don Fernando del gallardo español, Tomás, el licenciado Vidriera, Morandro. Nos vamos a fijar en ese personaje pequeñito que hay ahí al lado del árbol, Morandro, por la Numancia. Cristina por la cueva de Salamanca, que era un entremés, y Aurelio del trato de Argel. La tragedia en Numancia, repito, nos fijamos en el personaje ese que está inclinado, que es Morandro. La tragedia en Numancia parece ser que es la más antigua de Europa, a excepción de las griegas. Entonces Cervantes, no sabemos si fue por el ansia de imperialismo que había en los Habsburgo, pues hizo esta tragedia. El caso es que Morandro dice, ¿acaso nuestro creador estaba imbuido del mal del imperialismo? ¿Era también Cervantes imperialista, como eran los reyes? Entonces, Cide Hamete Benengeli no sabe qué responder. Y dice, dudo, ¿es posible que Cervantes tuviera la convicción de que el imperialismo era algo en lo que había que creer? O también puede ser que se pusiera a favor de los vientos que corrían. Y dice, la duda nunca nos abandonará. Es decir, que ante la cuestión que Morandro le pone, entonces Cide Hamete Benengeli dice, bueno, una cosa es que Cervantes tuviera la convicción del imperialismo y otra cosa es que se pusiera a favor de los vientos que entonces soplaban. Ahora de tercia. Tenemos ahí estos personajes, Angélica de la Casa de los Celos y Selvas de Ardenia. Zahara, ese personaje al lado del árbol pequeñito, muy simpática, por los baños de Argel. Catalina de Oviedo, la gran sultana. Lugo, que luego fue Fray Cristóbal, por el rufián dichoso. Rosamira, por el laberinto de amor. Nos fijamos en Zahara. Zahara es de la obra de Cervantes, la comedia Los baños de Argel. Entonces, Argel, ya sabéis que era un mosaico de culturas, de lenguas, de religiones, pero había cierta tolerancia. Por ejemplo, los cristianos celebraban la fiesta de la resurrección y les permitían celebrarlo, aunque era a base de pagar, pero se celebraba. Y entonces Cide Hamete Benengeli
le dice a Zahara que si hoy día, por ejemplo, hoy día, en el siglo XXI, existe la tolerancia que había entonces. Y es Zahara la que le dice eso. Han pasado 4 centurias y los tiempos dejan mucho que desear. No camina la humanidad por el sendero de la tolerancia. Y yo creo que todos lo estamos viendo. Las guerras de religión que creíamos pasadas, creo que están vigentes. Vamos a la hora de sexta, que suele coincidir con la hora del Ángelus, después del Ángelus. Todos conocemos a Pedro de Urdemalas, es el primero. A continuación viene Cristina, de la comedia La Entretenida. Luego el alférez Campuzano. Fijaos en el que está en el centro. Muy interesante. Acordaos del perro que hemos visto al principio y de este personaje. El alférez Campuzano, del casamiento engañoso. Ricardo, por la novela El amante liberal. Y Trampagos, del entremés, el rufián viudo llamado Trampagos. Fijaos lo que dice el alférez Campuzano. Yo escribí el coloquio de los perros. Los que son profesores de lengua y literatura tienen que saberlo. Realmente el coloquio de los perros lo escribió este alférez. Porque el alférez Campuzano se casó con Estefanía de Caicedo y esta mujer le contagió algo no bueno. Entonces, en el Hospital de la Resurrección de Valladolid, pues estaba curándose. Y una buena noche, el alférez Campuzano oye a 2 perros que estaban hablando. Y lo que hace es que va tomando nota de lo que los perros dicen. Esa es la novela El coloquio de los perros. Y claro, le dice a su amigo, el licenciado Peralta, que lea lo que él ha escrito porque ha escuchado a los perros. Ya veis aquí la libertad que da Cervantes a uno de sus personajes de ficción, que escriba una novela. O sea que El casamiento engañoso y El coloquio de los perros es la misma novela. El coloquio de los perros es la novela que escribió el alférez Campuzano al oír hablar a estos 2 perros. Sí, Berganza, que lo hemos visto en la primera diapositiva, y Cipión. Entonces dice, oí, escuché, noté es anoté, y finalmente escribí. Y no usé colores retóricas para adornarlo, ni qué añadir ni quitar para hacerle gustoso. Es una lección de retórica, sin adornarlo demasiado. Entonces, claro, yo escribo aquí que un personaje de ficción componga una novela del mismo Cervantes es una muestra de la libertad que concede la literatura. Literatura en estado puro. A la hora de nona. Y celebro que aquí esté el doctor Virseda, porque aquí hay un personaje que él nombró en su conferencia hace un par de semanas, me parece que fue, ¿no? Tenemos ahí a 2 mujeres muy elegantes. La primera, que es Isabel, de la Española Inglesa, y la última, que es Constanza, de la Ilustre Fregona. La nombró aquí la novela, y ahora diré por qué. Luego otros personajes son Cristina, la segunda, de la guarda cuidadosa, Leocadia, de la fuerza de la sangre, Cornelia, por la señora Cornelia, y Constanza, de la Ilustre Fregona. Y digo que la nombró porque, claro, Constanza es hija, la Ilustre Fregona, la última, ¿no? Es hija de una mujer que fue objeto de violación. Y entonces, por la cosa de la honra de aquella época, su madre fue a la posada del sevillano de Toledo y allí el doctor, que nombró el otro día el doctor Virseda, es Rodrigo de la Fuente. Rodrigo de la Fuente. Vamos, médico real de aquella época. Y lo avisaron para que atendiera a la madre de Constanza y todo quedara en silencio. Y él dio las órdenes de cómo tenía que atenderla. Pues así nació Constanza. Y Constanza se queja de una cosa, que es lo siguiente. Dice, me rebelo y pongo en tela de juicio el final tan feliz que para nosotros forjó Cervantes. Ya sabéis que el matrimonio lo arreglaba todo.
Si una mujer era violada, le pasa igual. Y hay otro personaje ahí, que es Leocadia, la tercera, esa pequeñita, de la Fuerza de la Sangre, que también, esta chica también fue objeto de una violación y luego todo se arregló con el matrimonio. Y también protesta ella, ¿no? Y así hace Constanza, ¿no? Dice, yo también me revelo y pongo en tela de juicio el final tan feliz que para nosotros fue Cervantes. Yo quisiera explicar aquí pues el concepto de aprovechando la pega que pone Constanza al autor, ¿por qué tuvo que resultar todo tan bien? Ahí se arreglaron matrimonios, ¿no? Entre otros el de ella con un personaje que era Avendaño. En fin, esto es muy largo de contar, ¿no? Ahora, ¿no? Entonces, yo os explico por qué se llaman ejemplares estas novelas. El cervantismo del siglo XIX las tomó como ejemplares porque decía que de ahí podíamos deducir virtudes, las virtudes para la conducta. Después vinieron las vanguardias, el esteticismo, del cual era partidario Unamuno. No, lo que interesa es simplemente lo bien hechas que están las novelas, independientemente del contenido. Pero hoy día la ejemplaridad se toma desde otro punto de vista. Es decir, el artefacto estético está ahí, muy bien construidas, pero eso hay que situarlo en un contexto histórico y social, y eso es lo que hace Cervantes. Es decir, que aunque Constanza se revela y dice que no le gusta que todo acabara tan bien con el arreglo matrimonial, parece que tiene mentalidad del siglo XXI ya, ¿no? Entonces, la ejemplaridad es esa, o sea, el artefacto estético está ahí, pero siempre está incardinado en un contexto histórico social, y eso es lo que hace Cervantes. Si es el matrimonio la solución, entonces, pues esa solución fue la que le dio. Y la última hora, ahí tenemos un personaje muy curioso, el primero. Ese es Quiñones, del vizcaíno fingido. Teodosia y Leocadia, de las dos doncellas, Auristela. Auristela era Sigismunda. Los trabajos de Persiles y Sigismunda, la que lleva el sombrero. Porque Sigismunda se cambió el nombre a Auristela y Persiles se puso Periandro para disimular. Y luego tenemos al gran Lope de Vega, porque Lope de Vega sale en el viaje al Parnaso. Y Cervantes procura ridiculizarlo de alguna manera, porque ya sabéis que no se llevaban bien. Yo me encontré, cuando escribí el libro, yo me encontré un artículo muy curioso que os voy a leer un fragmento. Ningún vasco de pro, repito, que es del vizcaíno fingido, ningún vasco de pro puede leer dicha pieza teatral, breve y jocosa, sin anegarse en llanto y resinar de dientes. Cuánta de vergüenza, cuánto descaro. El tal Cervantes, fijaos cómo trata Cervantes, el tal Cervantes Saavedra, de apellidos rotundamente gallegos y ascendencia castellano-andaluza, y por tanto genéticamente traspasado de astucia y malicia judeo-celtiberico-mora, se permitió escribir unos diálogos jocosos a costa de la identidad vasca. Diálogos ideados para ser representados en los corrales de Madrid. En esos corrales donde la chusma mesetaria se carcajeaba del ser y del sentir de los hijos de Hitor. Bueno, esto no hay que ofenderse porque un autor invente un personaje de ficción que sea vasco. Y entonces él mismo, Quiñones, dice lo siguiente: yo bien podría, y lo veis, yo bien podría haberme puesto en la piel de un valenciano, de un andaluz o de un manchego. ¿Qué más da? Aquí lo que cuenta es el arte, nada más, la literatura. Muy curioso, yo lo tengo puesto también en el libro. Y finalmente el libro acaba con la hora de completas. Sancho se ha sentado porque va a escuchar el acta que ha redactado Cide Hamete Benengeli. Este es el libro. Y después he usado, sobre todo con los grabados de Doré, Gustave Doré,
y también tengo alguno de Picasso, alguno de Dalí, etcétera, ¿no? Ahí tenemos la primera, esto lo conocéis casi todos, ¿no? Este ya es del Quijote. Vamos a ver si nos da tiempo. ¿Cómo vamos bien de tiempo? Bueno. Vamos a sacar el reloj. La primera muestra de libertad nos la da Alonso Quijano. Vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Siendo un hidalgo pobre, pues convertirse en Don Quijote de la Mancha. Eso se llama libertad. Pero tenemos aquí, a continuación, lo siguiente. Eso todo lo hemos leído. Yo he puesto un trocito. Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus dorados cabellos, etcétera, etcétera. Subió sobre su famoso caballo Rocinante y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel. Esto en el Quijote está entrecomillado. ¿Por qué? Porque Alonso Quijano le iba dictando al sabio que iba a escribir sus hazañas lo que tenía que escribir. Más libertad a un personaje no se puede dar. Esto es lo que Alonso Quijano va dictando al sabio que va a dar cuenta de sus hechos, aventuras, hazañas, va dictando lo que tenía que escribir. Se lo dicta al pie de la letra y lo pone además entrecomillado. Ya en el capítulo primero se habla de, quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijana o Quesada o Quijana, dudando, como que hay varios autores. O sea que la libertad lleva hasta Cervantes a decir, es que no soy yo, es que hay varios autores los que han intervenido aquí. Ya sabéis que en el capítulo tercero Don Quijote es armado caballero, eso simplemente para verlo, y ahí tenemos cómo está velando las armas. Ha salido y se encuentra con aquellos mercaderes que iban de Toledo a comprar seda a Murcia, y salió mal parado. Entonces, y aún se tenía por dichoso pensando que aquello eran peripecias de su condición de caballero andante. Nunca se da Don Quijote por vencido. Yo sé quién soy. Eso sabéis que está en el capítulo 5 de la primera parte, y eso se lo dice a su vecino Pedro Alonso, porque Pedro Alonso es el que lo recoge mal parado, ¿no? Yo no soy don Rodrigo Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, le dice su vecino a Don Quijote ya, porque ya ha sido armado caballero. Ni vuestra mercedes, Valdovinos, ni Abindarraez, sino el honrado hidalgo del señor Quijano. Y entonces es cuando Don Quijote dice, yo sé quién soy, y sé que puedo ser no solo los que he dicho, sino todos los 12 pares de Francia, etcétera. A este propósito, leemos en el gran filósofo Emilio Lledó, que a sus 90 años creo que tiene ya, todavía sigue en plena lucidez. La figura de Don Quijote es en la literatura la afirmación más sostenida y más enérgica que el hombre ha hecho de su propio yo. Y entonces, por mi parte, añado, con esta afirmación, el filósofo está llegando al corazón del Renacimiento, del romanticismo. Porque ya sabéis que los primeros que vieron la calidad de Don Quijote y acorde con sus ilusiones fueron los románticos alemanes. Esta es la diapositiva más simpática que he encontrado. Tiene un fallo, que ya lo veis. No caéis en el fallo. No fallo. En el arte no hay fallos, ¿no? Es que Don Quijote lleva yelmo y en la quema de libros aún no han encontrado el yelmo de Mambrino. Pero en el arte se imita todo. Ahí tiene la cara de asombro de que le están quemando los libros. Y los libros los tiene como en el pecho, ¿no? Dice el cura Don Pedro al barbero,
Pero ¿qué libro es ese que está junto a él? ¿Qué libro es ese que está junto a él? El libro junto a él se refiere al Cancionero de López Maldonado, y el libro que estaba junto a él era La Galatea, de Cervantes. Bueno, el cura y el barbero, don Pedro y maese Nicolás, obrando con plena libertad, haciendo el escrutinio, diciendo este libro sí, este libro no, etcétera, no. Claro, esto serían las preferencias de Cervantes. Pero mira por dónde que se encuentran con uno del propio Cervantes. Esto es asombroso, esto nunca se había visto en literatura. Que dos personajes de ficción encuentren un libro del autor en la novela es asombroso. Ya sabéis que dice el cura, dice, su libro tiene algo de buena intención, propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete. Y ya sabéis que la segunda parte nunca se escribió. ¿Lo veis? Don Quijote y Sancho Panza. Esta también es muy curiosa, muy curiosa. Tampoco lleva, claro, aquí se nota el yelmo de Mambrino, se sabe quién es Don Quijote y Sancho Panza. Le he puesto por curiosidad para saber que ya Don Quijote se ha hecho con un escudero, claro. Eran molinos, este es de Picasso. Eran gigantes, eran molinos, eran gigantes. Entonces, aquí yo me remito a un filósofo del siglo XX, Heidegger, que dice, la existencia es concebida como hermenéutica, interpretación. Es decir, el modo propio del ser del hombre es existir como intérprete del ser. Eso hace Sancho y eso hace Don Quijote. Sancho con sus categorías, pero no deja de tener sus categorías y ve molinos. Y Don Quijote con las suyas. Es decir, esas categorías las ha adquirido en la constante lectura de los libros de caballería. Ambas interpretaciones son igualmente válidas. Esto es libertad. Dice también Ortega y Gasset, el mundo para ser nos necesita. Pensemos en nuestra casa ahora mismo. Estamos aquí. Más de uno de ustedes habrá dejado la casa vacía porque ha venido aquí. La casa sin nosotros no es nada. Si no la interpretamos, no es nada. Pues esto pasa aquí. Eso es lo que dice Heidegger y eso es lo que dice Ortega. He puesto esta imagen, este grabado, que es un poco confuso, pero esto es la lucha entre Don Quijote y el vizcaíno. Otro vizcaíno tenemos aquí. Ya sabéis que en el capítulo 8, al final, pues el vizcaíno y Don Quijote están con las espadas y se ven en alto, y el autor dice que no tiene más papeles, la historia se acaba. Y entonces, en el capítulo 9 es cuando en el Alcaná de Toledo, en el mercado, encuentra aquellos cartapacios de un chaval que venía a venderlos y unos papeles, y eran la continuación de la segunda parte del Quijote. ¿Qué encuentra? Encuentra la continuación y además encuentra un autor. Y aquí he hecho mano de mi amigo, el profesor Bravo Castillo, que pensando en Borges dice lo siguiente. Tenemos un escritor, dice Juan Bravo, Cervantes, que inventa a un personaje, Don Quijote, que inventa a un autor, Cide Hamete Benengeli, que servirá como fuente a la obra del escritor Cervantes. Parece un trabalenguas, pero es así. A partir del capítulo 9 ya encontrado los papeles, la lucha continúa, puestas y levantadas en alto las cortadoras de espada, etcétera, no, y continúa ya hasta el final del libro, siendo el autor Cide Hamete Benengeli. Los personajes del libro, que tuve la suerte de elaborar, todos le llaman legítimo autor del Quijote, sabiendo que Cide Hamete Benengeli, aunque digan que es el autor del Quijote, fue un personaje más inventado por Cervantes, por supuesto. La conocéis, ¿no?
Esa es Marcela. Esa es Marcela. Entonces, antes, repito, hemos estado comentando un poquito sobre las mujeres. En la obra de Cervantes, además de que Cervantes es un defensor ultranza de la mujer, siglo XVI y XVII, defensor ultranza de la mujer, resulta que abundan las mujeres fuertes. Galatea se fue de pastora, Marcela también. Y entonces, tal vez esto se debía a que su padre también pues, no tuvo mucha fortuna económica, además fue encarcelado. Y dice, ¿acaso en recuerdo de su propia madre cuando su padre languidecía entre rejas? ¿Pudo influir en esto? Bueno, pues Marcela, la frase famosa de ella, yo nací libre, etcétera, etcétera, escogí la ciudad de estos campos. Ahí vemos un ejemplo neto de libertad. ¿Y por qué, por ejemplo, Cervantes de vez en cuando tiene escenas de lo pastoril? Porque esto es pastoril. Entonces, claro, la convención pastoril, lo pastoril es una convención. Tú lees la Galatea y es una serie de hechos muy atomizados que lo dice don Pedro el Cura, propone algo y no concluye nada. Es preciosa, no sé, son focos, son como fotografías, es lo pastoril. La convención pastoril da lugar a personajes rebosantes de auténticas y férreas emociones, que los lleva a escapar precisamente, de lo convencional. Lo pastoril es una convención que te lleva a escapar de lo convencional de la sociedad. Esa imagen es, aunque es de las que pone Gustave Doré como más pequeñita, sale un poquito borrosa. Ahí tenéis a Don Quijote, que está recostado en un árbol, Sancho está tumbado, está boca abajo y está ahí Rocinante. ¿Por qué he puesto esta imagen aquí? Pues porque después de la aventura de los descamisados, resulta que Sancho Panza le puso a Don Quijote el sobrenombre de El Caballero de la Triste Figura. ¿Y por qué me pones ese sobrenombre? Y entonces Sancho se lo explica. Es que le he estado mirando a la luz de aquella hacha que llevaba aquel malandante y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura de poco acá, qué expresión, que jamás he visto, explica Sancho. Pero entonces Don Quijote, en lugar de enfadarse, él echa mano del caballero de la ardiente espada, el caballero del unicornio, el del ave fénix, y dicen, desde ahora en adelante yo me llamaré el caballero de la triste figura. Tan contento. Y fue Sancho, libremente, en su libertad, se atreve a ponerle un sobrenombre a su amo. Como gente forzada son los galeotes. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? Ya sabéis que los galeotes en aquella época, yo me imagino que cogerían para galeote pues a la mínima falta, porque haría falta para remar en las galeras. Entonces Don Quijote ya sabéis que los va entrevistando uno a uno. Tú por qué estás aquí, tú por qué estás aquí, etcétera, ¿no? Y eran, pues no sé, menos Ginés de Pasamonte, los demás no habían cometido grandes delitos. Entonces, yo aquí he escrito, si la historia debe decir la verdad sobre lo ocurrido y la poesía expresar la verdad de lo que podría ocurrir, entonces la ficción, y esto es ficción, transmitirá una verdad completamente distinta a través de las profundidades del lenguaje, adentrarse en la vida y en los sentimientos de los personajes. Y algo parecido dice también Javier Cercas en la novela que tiene sobre el 23F. Dice, en una novela es posible acceder a una verdad que de otro modo resultaría inaccesible. Aquí se está poniendo en cuestión la autoridad real y la pone un personaje de ficción que es Don Quijote. Aquí tenemos ya el yelmo de Mambrino. El yelmo de Mambrino. Dice el filósofo Wittgenstein, hay que renunciar a la concepción especular del lenguaje. Es decir, el lenguaje no es como un espejo que refleja la realidad. Está la interpretación.
Y esa frase que dice Don Quijote es preciosa. Eso que a ti te parece vacía de barbero, me parece a mí el yelmo de Mambrino. Y a otro le parecerá otra cosa. Ya sabéis que luego cuando están en la posada, incluso recogen votos a ver si la albarda es albarda o es jaez. Recogen votos. En la posada, Sancho Panza, ya sabéis que inventa la palabra vaciyelmo. Inventa Sancho Panza. Un personaje muy curioso, pero os voy a explicar porque este es Cardenio. Cardenio, ya sabéis que está en el Quijote la historia de Cardenio, etcétera, ¿no? Pero no lo pongo yo por la historia que cuenta, lo pongo por las palabras que pronuncia ahí. Ya sabéis que cuando traman entre el cura, el barbero, don Fernando, etcétera, ¿no? Dorotea, ella tomarse de princesa micomicona para llevar a Don Quijote a su casa, pues Don Quijote se cree todo. Se cree que él tiene que ir al reinado de la princesa micomicona a librarla. Y entonces Cardenio dice lo siguiente: cosa tan rara y nunca vista que yo no sé si queriéndola inventarla o fabricarla, mentirosamente hubiera tan agudo ingenio que pudiera dar en ella. Está ni más ni menos que elogiando al autor. ¿Habrá algún ingenio que sea capaz de inventar esto? Es Cervantes, el ingenio es Cervantes, pero lo dice en su plena libertad un personaje de ficción. No puede ser que haya ningún ingenio que sea tal que invente esto. Me parece imposible. Un gran elogio al propio autor. Esto lo hace Cardenio. Lo que pasa es que esto lo leemos en el Quijote, no nos damos cuenta, pero así es. Os pongo ahí unas cuantas escenas de libros de caballería, porque cuando están en la venta y van a leer El curioso impertinente, que el otro día lo citó aquí María Antonia Sanabria, ella hablaba de los cuentos, y cuando llega al curioso impertinente, ella lo nombró como novela, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, unos están a favor de los libros de caballerías, otros no, etcétera, etcétera. Y el ventero dice que tiene 2 o 3 libros de caballerías. Movido por las palabras del cura en contra de los libros de caballerías, pues entonces el ventero dice que los libros de caballerías que Don Quijote había leído le habían vuelto el juicio. Seguimos. Dijo el ventero: no sé yo cómo puede ser eso, que verdaderamente me han dado la vida no solo a mí, sino a otros muchos. Y la frase de Maritornes, aquella chica que ya sabéis en la vida que llevaba, ¿no? Pues es emblemática, ¿eh? Digo que todo esto es cosa de mieles. Los libros de caballería, me imagino que se referiría a las escenas de amor. Es cosa de mieles, o sea, Maritornes. Mientras están leyendo El curioso impertinente, Sancho va al aposento de Don Quijote y ahí veis abajo el vino derramado, los cueros de vino. Estaba Don Quijote, estuvo con ellos, ¿no? Pensando que eran gigantes, ¿no? Y mientras tanto se lee El curioso impertinente. Ya sabéis que lo lee el cura. Un tema un poquito farragoso para aquella época, ¿no? Un poco picante, ¿no? Lo lee el cura. Y entonces el curioso impertinente, pues el cura, con plena libertad, se atreve a juzgar sobre él. Si es fingido, fingió mal el autor. Y en lo que toca el modo de escribirlo, pues no me desencanta. Está juzgando al propio Cervantes, porque Cervantes fue el que lo escribió. Y ahí tenemos lo de la albarda, jaez, bacía, yelmo. El grabado es un poquito confuso, pero en fin, ahí sobre todo están juzgando si la albarda que Sancho le quitó al barbero, junto con la bacía de barbero, que se la puso Cervantes, Don Quijote en la cabeza, pensando que era yelmo de Mambrino, aquí está jugando sobre todo la albarda. Y entonces, claro,
don Fernando, ya sabéis las parejas, don Fernando, Dorotea, ¿cuál es el otro? ¿Os acordáis? Ahí don Fernando va tomando votos a los otros. Entonces, yo tomo aquí lo siguiente: suspender el juicio sobre la verdad y la falsedad. La propia distinción entre realidad objetiva y subjetiva es histórica y culturalmente específica. Don Quijote decía, es albarda, pero parece yelmo. Es yelmo, pero parece albarda. Entonces el mismo barbero que fue al que le robaron la albarda, bueno, que haya personas aquí que tengan cultura, etcétera, y que digan que esta albarda es jaez de caballo. Eso decimos por el juego de perspectivas, un juego de perspectivas extraordinario. Suspender el juicio sobre la verdad y la falsedad. La propia distinción entre realidad subjetiva y objetiva es histórica y culturalmente específica. Daos cuenta de esto. Antes del siglo XVI, la gente consideraba parte de un solo mundo. No le servía de nada saber que la realidad objetiva era algo que cada persona podía interpretar a su manera. Ya hemos oído antes al filósofo Heidegger. Estos personajes rompen con aquella mentalidad. Es también una ruptura que llega a un humanismo decadente. Ya no es la percepción sensible la base de todo, sino que es la interpretación. Y eso es lo que se juega aquí, la interpretación. Unos dicen que es albarda, otros dicen que es jaez. Son interpretaciones. Estamos ya, digamos, sentando las bases de la novela moderna. Aquí tenemos ya una ilustración de Dalí. Al pobre Don Quijote, esta es una de las escenas pues, más denigrantes que tiene, son dos escenas, tiene el Quijote. Lo interesante de esto es la conversación que llevan el cura y el canónigo de Toledo. Van hablando de los libros de caballerías y van hablando sobre todo de la comedia. ¿Por qué hablan de la comedia? Pues Cervantes se vale de sus personajes para que libremente critiquen aquella comedia que se hacía entonces, ¿no? Ahí veis lo que pone, ¿no? Estas comedias son disparates. Los autores que las escriben y los actores que las representan dicen que así han de ser porque así lo quiere el vulgo. Pero en la siguiente hablan, al final lo veis, un felicísimo ingenio de estos reinos. El dardo va directo a Lope de Vega. Estos personajes, Cervantes los deja que hablen de lo que quieran, en libertad, y ellos critican la comedia de Lope de Vega. Un felicísimo ingenio de estos reinos. Así acaba. He elegido unas cuantas escenas de la primera parte. Esta ya de la segunda parte. La segunda parte. Vamos a ver. La primera parte hay novelas pastoriles, novelas bizantino-moriscas, hay novelas picarescas como la que hemos visto de los galeotes, hay novelas como la de Fernando, Dorotea, Cardenio, Lucinda. O sea que hay cuentos y novelas en la primera parte. Es como si el primer Quijote hubiera sido el marco para meter esos cuentos y esas novelas. Pero luego, digamos que el protagonista es como si devorara a esas novelas. Es el que tiene importancia. Pero como Cervantes tenía una mentalidad aristotélica sobre la unidad, ya en la segunda parte reflexionará el autor mediante sus propios personajes. Y ahí lo tenéis. Ese que está postrado de espaldas, de rodillas, es Sansón Carrasco, que viene a elogiar a Don Quijote y a darle cuenta de que el libro de la primera parte ya se vende. En el capítulo segundo y tercero, sobre todo, de la segunda parte, eso es una preciosidad.
Porque bueno, los personajes, Don Quijote y Sancho, se enteran de que están ya publicados y de que se vende. ¿Qué dice el vulgo de nosotros? ¿Qué dicen los hidalgos? ¿Qué dicen los caballeros? Pregunta Don Quijote. Y Sancho dice: ni a vuestra merced ni a mí nos dejan hueso sano. Y después dice Don Quijote: de esa manera, verdad es que hay historia mía y que fue moro y sabio el que la compuso. Y la frase de Sancho Carrasco, que todos la conocemos, la voy a leer porque es una maravilla. Es tan verdad, señor, dijo Sansón, que tengo para mí que el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de la tal historia. Si no, dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso. Y aún hay fama, opinión, ¿no?, que se está imprimiendo en Amberes. Y ahora viene lo gordo. Y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzca. Y acertó. O es decir, eso, Cervantes fue valiente, ¿eh? Deja al personaje que diga esto es publicidad para el propio autor. Publicidad que se ha cumplido. Luego también Sancho, al final, ahora lo veréis, va a decir algo que se ha cumplido. Que él y Don Quijote van a estar en cualquier sitio. Y los encontramos por cualquier sitio. Dice Sancho: los niños la manosean. El Quijote, la obra. Los niños la manosean. Los mozos la leen. Los hombres la entienden. Y los viejos la celebran. Y entonces dice Don Quijote: ¿y por ventura promete el autor segunda parte? Ellos están haciendo ya la segunda parte. Esto es asombroso. O sea, que unos personajes de ficción se enteren de que su propia historia se vende ya, pues ahora actúan en función de que la obra está publicada. Y ellos se sienten de verdad, se sienten personajes de verdad. De hecho, cuando van a Casa de los Duques y cuando van a Barcelona, etcétera, etcétera, ya los conocen porque han leído la historia. Asombroso. Aquí he escrito yo: al trasladar la experiencia de sus lectores, de nosotros, al espacio que hay entre sus personajes y su forma de ver el mundo, se da un paso decisivo hacia lo que el mundo moderno entiende por ficción. Ahí tenéis el camino hacia el Toboso y ahí tenéis el resultado. Eso se lo inventa Sancho. Mi amo, por 1000 señales, he visto que es un loco de atar, y aún también yo no le quedo en zaga. Y ahora viene lo que ahí veis. No será muy difícil hacerle creer que una labradora, la primera que topare aquí, será la señora Dulcinea. Sancho, en plena libertad, echa mano de las armas de su señor, el encantamiento. Esta labradora es Dulcinea del Toboso. Si habéis leído el Quijote, luego cuando estén en casa de los duques, la duquesa le va, digamos, lo va a rebatir y va a argumentar en contra. Sancho, a ver si vuestra merced, Sancho, es el que estaba encantado y no ella. A ver si es usted el que estaba encantado. Y ha ocurrido al revés. A partir del Renacimiento, la mente fabrica lo real. En el mundo cervantino, aunque la realidad sea uniforme, no lo son las perspectivas. Un vertiginoso juego de perspectivas. Aquí entra en juego el encantamiento. Y Ortega y Gasset, de nuevo, dice lo siguiente: la reducción o conversión, del mundo a horizonte no resta lo más mínimo a la realidad de aquel. Ahí tenemos unas cuantas escenas de la entrada a la cueva de Montesinos, todos la hemos visitado. Esa es la entrada de la cueva. Luego tenemos ahí una escena con Durandarte y luego tenemos la procesión de las doncellas. Ciria Mete Berengeli, cuando llega a este capítulo, lo que hace es que pone unas notas al margen, diciendo que eso no sabemos si será verdad.
Y fijaos bien, echa mano del lector. Después de ver las escenas de la cueva de Montesinos, dice, tú, lector, pone lector, no me he equivocado yo, pone lector, lector, pues eres prudente, juzga lo que te pareciere. Es decir, la libertad está en el autor, está en los personajes y está en el lector. La conferencia se llama Cervantes y sus personajes libertad, pero esa libertad llega a nosotros también. Que eres prudente, juzga lo que te pareciere, que yo no debo ni puedo más, puesto que se tiene por cierto que al tiempo de su fin y muerte dicen que Don Quijote se retractó de ella, o sea que mintió, y dijo que él la había inventado por parecerle que convenía y cuadraba bien con las aventuras que había leído en sus historias. Para mí, yo lo juzgo desde lo que he dicho antes de las categorías. Cervantes tenía en su mente las categorías de los libros de caballerías y para él esto tiene es de una lógica aplastante. Él vio aquello porque desde su forma de ver, así fue. Cuando va uno a la cueva de Montesinos y allí se acuerda de que las lagunas de Roidera son aquellas mujeres que estaban llorando y que las liberaron y salieron arriba a la superficie de la tierra en forma de lagunas, eso piensa uno que fue verdad. Ahí tenemos el Palacio de los Duques. En el Palacio de los Duques están 28 y 3, 31 capítulos. Se lleva el Quijote con los duques, demasiado. Yo, en el libro que le acabo de firmar a doctor Virseda, me parece que lo pongo por ahí. Y yo creo que eso lo hizo Cervantes para reírse un poco de los duques. Los duques se reían de Don Quijote y de Sancho, ¿no? Pero yo creo que fue para criticar aquel estamento ya pasado de moda, dedicado al ocio, etcétera, ¿no? 31 capítulos se llevan, ¿no? Y ahí fue cuando él se sintió verdaderamente caballero porque fue recibido con todos los honores, porque ya conocían su historia. Y entonces la duquesa, Sancho siempre se pega a la duquesa, siempre está con ella. Y entonces ella le dice, no es uno de quien anda impresa una historia y que tiene una dama, se llama Dulcinea del Toboso, etcétera, ¿no? Y Sancho afirma que sí, por supuesto, ¿no? No he puesto a pesar de que el Quijote dedica muchos capítulos a los duques, he puesto poquito. Aquí he puesto del eclesiástico, que no podía ver a los libros de caballerías. Y le molestaba que el duque de Duquesa hubieran leído la primera parte del Quijote. Y Cervantes, el narrador, dice, eclesiástico, de estos que quieren que la grandeza de los grandes se mida con la estrecheza de sus ánimos. Menuda crítica a la gente de iglesia. Esto lo hace un personaje de ficción porque el narrador no deja de ser un personaje de ficción. Lo he puesto por eso. La libertad que se toma para criticar a la iglesia de esa forma, bueno, no es que sea sutil, pero ahí está. La grandeza de los grandes con la estrecheza, con esa antítesis de sus ánimos. Es entrañable la escena. No era para él el gobierno. No era para él el gobierno. Y entonces él se abraza a su borrico con lágrimas en los ojos y ahí tenéis también pues, la palabra libertad. Yo creo que este ejemplo debiera cundir hoy día, ¿no? Vamos a ver. Ahora tenemos ya la despedida de Don Quijote del Castillo de los Duques. La pongo aquí porque después, en el capítulo siguiente, ya cuando están libres, Don Quijote le dice a Sancho aquel famoso parlamento de la libertad. Es uno de los más preciosos pasajes que tiene el libro. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra y el mar encubre, etcétera, etcétera. Por ella se ha de arriesgar la vida.
atención a este grabado. Y el otro que va a venir después, dentro de unas cuantas diapositivas de don Álvaro Tarfe, son extraordinarios. Ahí tenemos a don Juan y don Jerónimo, dos caballeros que llegan a la misma posada donde está don Quijote. Y entonces dice don Juan: por vida de vuestra merced. Aún he oído yo esta frase a gente muy mayor: por vida de vuestra merced, señor don Jerónimo, que en tanto nos traen la cena, leamos otro capítulo de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Era el Quijote de Avellaneda. Y don Quijote, que estaba en el habitáculo, en la habitación contigua, se presenta allí. ¿Cómo es eso que nombran a un Don Quijote siendo yo el verdadero? Pero lo que más molesta a Don Quijote es que dicen que Don Quijote de la Mancha está desenamorado de Dulcinea del Toboso. Eso ya lo sacó de quicio. Y entonces él comienza a hablar con estos caballeros y al final se convence. Y dice don Juan: sin duda vos, señor, sois el verdadero Don Quijote de la Mancha, norte y lucero de la andante caballería, a despecho y pesar del que ha querido usurpar vuestro nombre y aniquilar vuestras hazañas. ¿Dónde está aquí la vida? ¿Dónde está la ficción? Es tanta la libertad que, bueno, Don Quijote, personaje de ficción, don Juan y don Jerónimo igual, pero tienen en las manos un libro que también es real, que es el Quijote de Avellaneda, porque se le ha adelantado Cervantes y lo ha escrito. Y lo está leyendo también. Pero claro, lo bueno de esta escena es lo siguiente. Dicen que Don Quijote estuvo en Zaragoza y que en las justas de Zaragoza no quedó muy bien parado. Entonces Don Quijote se enfada, como aún no ha ido a Zaragoza, y lo que hace este personaje, Don Quijote, es que varía la ruta y dice que va a Barcelona sin tocar en Zaragoza. Avellaneda dice que está en Zaragoza, ahora no voy a ir. Y eso hace, o sea, rectifica la narración, el personaje. Y hace que el narrador, digamos, haga que Don Quijote no pase por Zaragoza y vaya directamente a Barcelona. Y ya lo tenemos en Barcelona. Día de San Juan, amanece en la playa de Barcelona. Bueno, esto de las fechas hay mucha confusión porque las fechas son irreconciliables. Don Quijote sale un domingo de mes de julio y regresa en la primera parte un viernes, mes de septiembre. Y luego, más o menos al mes, inicia la segunda parte. Pero claro, enseguida viene San Jorge. San Jorge ya sabéis cuándo es abril. Llega a Barcelona el día de San Juan, que es el 24 de junio, pero la carta que manda Sancho en los Duques, en el Palacio de los Duques, a su mujer es del 20 de julio. Son fechas irreconciliables. Estos son fallos, y a lo mejor por la prisa que tuvo Cervantes en terminar la segunda parte. Y ahí tenemos el desafío del Caballero de la Blanca Luna y Don Quijote que es vencido. Aquí fue Troya, o sea, cuando ya se van, ya no es caballero, es otra vez Alonso Quijano, porque lo ha vencido Sansón Carrasco, que es el Caballero de Blanca Luna. Van de camino y van a llegar a un mesón. Aquí viene ahora bueno. La escena ahora no es fácil de interpretar. Van a llegar a un mesón y ahí es donde dice Sancho Panza, dice: no ha de haber bodegón, venta ni mesón o tienda de barbero donde no ande pintada la historia de nuestras hazañas. Vayamos por donde vayamos, es difícil no encontrarnos con las imágenes o la historia de Don Quijote y Sancho, aquí y en el mundo entero. Y ahí tenemos, esta es maravillosa esta escena. Tenemos a Don Quijote, don Álvaro Tarfe, ese que tiene la mano en el mentón, está pensativo. Pero antes hemos visto a don Juan y don Jerónimo, que eran caballeros de verdad, digamos. Pero es que don Álvaro Tarfe es un caballero del Quijote que sale en el Quijote de Avellaneda.
no es del Quijote de Cervantes. Entonces, bueno, es que esto, ¿cómo interpretarlo? Don Quijote, personaje de ficción, que se siente real, porque su historia está publicada. Don Álvaro Tarfe, personaje de ficción del Quijote de Avellaneda, que ha leído la historia, que es real, está publicada y se vende y se lee. ¿Dónde está la vida y dónde está la ficción? Y entonces ahí es cuando Don Quijote le explica a don Álvaro Tarfe que él no es el Quijote que ha conocido. Y dice, sin duda alguna, pienso que vuestra merced debe de ser aquel don Álvaro Tarfe que anda impreso en la segunda parte. El mismo soy, le dice don Álvaro Tarfe. Y entonces ya sabéis que él llama al alcalde del lugar, Don Quijote lo llama, para que don Álvaro Tarfe, repito, personaje de ficción del Quijote de Avellaneda, para que dé fe de que nunca ha visto a este Don Quijote y que este Don Quijote es el auténtico. ¿Cómo es posible? Dice don Álvaro, os haré yo jurar que le dejo metido en la casa de Nuncio de Toledo para que le curen y ahora, dice, remanece aquí otro Don Quijote, aunque bien diferente del mío. Para mí esta es la escena que yo mejor recuerdo, que más recuerdo del Quijote. Dos personajes de ficción, Don Quijote se siente real, en la primera parte que está publicada, la segunda parte de Avellaneda que está publicada, y un personaje de Avellaneda que habla con el Quijote que se siente real. Es una mezcla de ficción y de realidad extraordinaria. Y aquí digo, en lugar de insultar a Avellaneda, ¿qué hace Don Quijote? Porque si lo insulta, le otorga validez. Cervantes lo convierte a él y a sus recortables de cartón en juguetes de sus propios personajes, haciendo que estos, Don Quijote y Sancho, por tanto, todavía cobren más vida. Y llegamos al final. Rara es la vez que yo al leer lo que Sancho, que está ahí al lado, dice cuando Don Quijote está muriendo, no se muera vuestra merced, etcétera, ¿no? Eso es, si lo leéis, eso está en el capítulo último. Eso, si no se salta las lágrimas, falta poco. Yo pregunto a todos vosotros, ¿tiene el Quijote un final abierto o un final cerrado? Alonso Quijano, en el deseo de emular las novelas de caballería, se convierte en Don Quijote. Después abjura de las mismas y pasa a ser de nuevo Alonso Quijano el bueno. ¿Dónde está el acierto? Estamos en un espacio abierto, literario, donde no habrá respuesta. Sí habrá la libertad del personaje. Y terminamos la proyección. Queda otra que la guardo para el final de todo, que ya la hemos visto antes, ¿no? Esta es la pluma, la misma pluma goza de libertad, la pluma con la que escribió Cide Hamete Benengeli. Y ella es la que dice eso. Ella es la que dice eso. Para mí sola nació Don Quijote. Y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Somos los dos solos. Solos los dos. Somos para en uno. Final abierto o final cerrado. En vuestra opinión está. Y yo digo aquí, para terminar ya, el Quijote refleja todos los colores del espectro de emociones humanas. Es la última de las novelas épicas y la primera de las novelas modernas. Estamos ante la elección, que diría Ortega, la congoja de Unamuno o l'angoisse de Sartre. Y luego también algo referente a nosotros y a nuestra tierra. A partir de esta realidad, quienes poblamos la tierra de aquel hidalgo pobre, lo he hecho con una idea que me dio Azaña, Manuel Azaña. Los que poblamos la tierra de aquel hidalgo pobre, hablamos su misma lengua, somos vecinos y, cómo no, nos tratamos con el cura, con el barbero, con el bachiller,
con algún discreto caballero como el del verde gabán, con el galeote que andaba escribiendo el libro de su vida. Y quizás nos topemos en cualquier lugar con aquella ideal figura de mujer que habitara en la inabarcable imaginación del caballero andante. Nosotros, reitero, estamos legitimados para reconocernos como personajes de Cervantes, que es lo que ha dicho antes María José cuando ha presentado la conferencia. Quiero terminar también con una frase de mi amigo Juan Bravo, profesor Juan Bravo, que se ve que no ha podido venir. El verdadero argumento del libro acabaría siendo el propio libro. Todos sufren el hechizo de la literatura, se refiere a los personajes, incapaces de deslindar sus propios límites de la vida real. Hablamos del lector, del autor y de los personajes. Todos nos sentimos libres al leer el Quijote. Concebidos, dice él, los personajes como esencialmente libres. Los primeros, posiblemente, de toda la literatura universal. Y yo acabo de la siguiente manera. Creo que el Quijote, toda la obra de Cervantes, pero fundamentalmente el Quijote, es un gran homenaje a la humanidad. Tal vez el mayor y el mejor homenaje. Y esto que os he contado ha ocurrido pues en el día del libro. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Graciano, y de verdad que lo ha dicho y lo ha cumplido, porque ha sido una conferencia sobre Cervantes muy distinta a las que estamos acostumbradas, y gracias por presentarnos a estos personajes en libertad de Cervantes. Bueno, habrá tiempo para una pregunta, dos como mucho, si son cortitas, así que como siempre, pueden levantar la mano. Buenas tardes. Yo más que una pregunta es que quiero darle la enhorabuena. Gracias. Porque es que estoy entusiasmada. Gracias. Y además comprendo, por eso es tan difícil el Quijote para muchísima gente, porque es para una cabeza de filósofo como es usted. Así que muchísimas gracias. 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 Un momento, antes de que pregunte, sí, darle el micrófono. Aprovecho también porque antes me ha preguntado un señor por qué Cervantes se llama Saavedra si él no era de apellido Saavedra. Y es que, claro, Cervantes tenía que ser Cortina, etcétera, ¿no? Es que Cervantes se puso Saavedra cuando estaba en Argel. Se ve que le gustó el apellido y a partir de entonces fue Saavedra. O sea que el apellido no le viene por familia, ni mucho menos. Me lo ha dicho y ya se lo explico, ¿eh? Es un señor que ha pasado antes, sí, Enrique. Al respecto de lo que ha dicho sobre las contradicciones del llamado Quijote de Avellaneda, ¿se oye? ¿Se oye? Quisiera apuntarle una cosa. Se explica todo muy fácilmente si vemos, leyendo los tres Quijotes despacio, que los tres Quijotes están escritos por el mismo autor. Y de hecho, el estilo es exactamente el mismo. La única diferencia del llamado Quijote de Avellaneda respecto de los otros dos, siendo el estilo exactamente el mismo, es que es más hilarante. Es la única diferencia. En lo de hilarante lleva muchísima razón. Lo que pasa es que, bueno, tampoco está demostrado que lo escribiera él mismo. Entonces, esto que dice usted no es nuevo. Ya, por ejemplo, Azaña decía, dicen que es un lego. Ya se ve, ¿no? Un ingenio lego, ¿no? Ya se... No, pero es que Azaña también lo dice. Yo tengo un libro de Azaña reciente. Sí, lo han dicho muchos, ¿no? Yo tengo biografías de Cervantes donde también dicen lo de ingenio lego, ¿no? Pero bueno, lo de ingenio lego es que Jorge Luis Borges no tenía ni el bachillerato. Shakespeare no era tampoco universitario. López de Vega fue a Alcalá, a la universidad, pero tampoco acabó. O sea que tampoco es, digamos, esencial que uno tenga estudios para ser escritor. Yo calculo que entonces la memoria estaría mejor que ahora. El libro que leyera uno, un libro que se quedaría en la memoria. Pero bueno, es posible. Esto, para eso están los investigadores, historiadores. También dicen que en el año 16 unos catedráticos, de cuyo nombre me acuerdo, determinaron el lugar donde, digamos, en un lugar de la Mancha, ¿a qué lugar se refiere? Ya me acordaron
o descubrieron, no sé yo en qué fuente se basarían, de que era no Argamasilla de Alba, sino Villanueva de los Infantes, también. Pero bueno, eso es cuestión de que los historiadores investiguen. Yo, de todas maneras, mi opinión es la siguiente. Porque hay gente que dice que la obra de Cervantes no la escribió él. Bueno, vamos a suponer, lo primero que hay que hacer para afirmar eso es conocerse la obra de Cervantes. En la obra de Cervantes hay un trasiego de ideas, como en un sistema circulatorio, que están en todas. En el Quijote, en las comedias, en las novelas, en el viaje al Parnaso, en la Galatea, en todas. Yo lo conozco, le he dado bastantes vueltas así. Decía Marcel Batallón, de su amigo Américo Castro, dice, Américo Castro se conoce las ideas de Cervantes en sus obras como las venas en una estatua de mármol, en una metáfora que ponía él. Y yo lo he comprobado. Expresiones, ideas, contenidos, opiniones, están en todas las obras. Incluso a veces expresiones textuales. Y bueno, eso es cuestión de los historiadores también. Vamos a suponer que algún día llegáramos. Es que Cervantes no escribió su obra. Bueno, pero la obra está aquí, y vamos a disfrutarla, ¿no? Buenas tardes. Hola. Me sumo a las felicidades porque nos ha hecho pasar usted una tarde, yo creo que fantástica. Pues mejor así que no se hubiera sido un coñazo, ¿no? No. Tenga por cuidado, por seguro que no, y sobre todo haciendo una primera parte de toda la obra de Cervantes y luego la segunda exclusiva del Quijote, unos repasos incidiendo en esos puntos que concernían al tema principal, que era la libertad en el día de hoy. Y la verdad es que nos ha hecho disfrutar. Yo voy a tomar un comentario. A lo largo de la exposición ha hablado de Javier Cercas. Sí. Entonces, y luego ha dejado una pregunta abierta referente a la pluma de Don Quijote. El tema es abierto, es cerrado. Y entonces aquí hacía un comentario porque el mismo Javier Cercas tiene un libro dedicado El impostor, dedicado pues, sí, a Marco, y en la cual hace durante todo el trayecto. Lo he leído. Sí, pues entonces quizás venga, ese comentario que quería hacer. A lo largo de esa obra, pues bueno, él de alguna forma, tras mucho pensárselo, porque aquel hombre pues había inventado su propia vida, él lo compara durante todo el trayecto al mismísimo Don Quijote y realmente acaba citando a la pluma. Y entonces el mismo Javier Cercas dice, la pluma de Marcos soy yo. Quiero decir que le voy a transmitir lo que él ha querido y yo voy a tratar de entender, no de justificarle, voy a tratar de entender. Entonces, en este aspecto, pues parece que esa pregunta que ha dejado abierta o cerrada, con este comentario parece más que abierta. Lo mismo que Cercas lo hizo, yo no lo sé, esto es todo ficción, y realmente el paso de ficción a la realidad son de los capítulos más apasionantes y disfrutadores que nos puede tocar a los lectores. Por lo tanto, repito las gracias. O sea, que según usted, el final es abierto. Claro. Coincido plenamente. Sí. Además, y será abierto siempre, ¿no? Y será abierto in eternum. Y además, como está en todos los lugares del mundo y ya no queda ningún dialecto por traducir, bueno, quedan dialectos por traducir, pero no paran de salir todos los años qué dialectos vuelve a tener una traducción del Quijote con los centros cervantinos mundiales. Esto es una evidencia, claro. Pues si habéis estado a gusto, yo me voy conforme. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pedir a nuestra presidenta Carmen que nos acompañe, porque Graciano, en nombre de la asociación, Carmen, le va a hacer entrega de un detalle para agradecerle su participación esta tarde. Bueno, ya saben, la próxima conferencia, lunes 30 de abril, a partir de las 6:30 de la tarde, aquí en Diputación, conferencia Historia del África Perdida, a cargo del periodista y escritor Luis Reyes Blanc. Yo creo que va a ser una conferencia distinta y muy interesante también, así que les animo a que nos acompañen un lunes más. Muchas gracias y que disfruten de la semana.